Si estás invirtiendo 50, 100 o incluso $200 al mes, necesitas escuchar esto con mucha atención, porque podrías estar haciendo exactamente lo que te dijeron que hicieras, siendo disciplinado, constante, responsable, y aún así, estar perdiendo años de tu vida financiera sin darte cuenta. No es porque estés tomando malas decisiones, ni porque no te esfuerces lo suficiente. Es porque hay una verdad incómoda sobre el dinero que casi nadie explica. Te enseñaron que el interés compuesto lo soluciona todo, que no importa cuánto inviertas, mientras seas constante, el tiempo hará el trabajo por ti, pero eso no es toda la verdad, porque existe un punto, un número, un umbral, que si no lo superas, todo ese esfuerzo, toda esa disciplina, no va a cambiar absolutamente nada en tu vida, y lo más peligroso de todo es que mientras eso pasa, tú sientes que estás avanzando, ves tu dinero crecer poco a poco, te sientes tranquilo, incluso orgulloso, pero en realidad, sigues exactamente en el mismo lugar. Y en este video vas a descubrir cuál es ese umbral, por qué si estás por debajo de él el interés compuesto deja de tener sentido, y cómo puedes cambiar eso antes de perder otros 5 o 10 años haciendo algo que nunca iba a funcionar. La mayoría de las personas entre los 25 y los 44 años están haciendo exactamente lo que se supone que deben hacer. Trabajan duro, intentan ahorrar, recortan algunos gastos, y cada mes apartan una pequeña cantidad para invertir. Puede ser poco, 50, 100, $200, pero lo hacen con disciplina, con la sensación de que están construyendo algo importante para su futuro, y durante un tiempo, eso se siente bien. Porque cada vez que miran su cuenta, ven que el número sube, lentamente, pero sube. Y eso crea una ilusión muy poderosa, la sensación de progreso. Pero después de un tiempo, algo empieza a no encajar. Porque, aunque el número crece, su vida no cambia. Siguen sintiendo presión a fin de mes. Siguen pensando 2 veces antes de hacer un gasto importante. Siguen con la sensación constante de que cualquier imprevisto puede desestabilizar todo. Y ahí es donde aparece la confusión, porque en teoría están haciendo lo correcto, están siendo responsables, están invirtiendo. Entonces, ¿por qué no se siente diferente? La respuesta incómoda es esta. No todo progreso es progreso real, y lo que muchas personas están experimentando no es avance, es movimiento sin impacto. Es como correr en una caminadora, te estás moviendo, estás haciendo esfuerzo, incluso sudas, pero no estás llegando a ningún lugar distinto. Y lo más peligroso es que ese movimiento constante te hace sentir productivo, te hace sentir disciplinado, y eso reduce la urgencia de cuestionar si lo que estás haciendo realmente funciona. Porque nadie te dice que existe una diferencia enorme entre invertir y construir patrimonio. Nadie te explica que puedes pasar 5, 10 o incluso 15 años invirtiendo pequeñas cantidades, sin que eso produzca un cambio real en tu vida financiera. Y mientras tanto, el tiempo sigue pasando. Y en esta etapa de la vida, el tiempo es uno de los recursos más valiosos que tienes. Estás en los años donde puedes tomar decisiones que cambien tu futuro, o puedes consolidar hábitos que te mantendrán exactamente donde estás. Lo más frustrante de todo es que no se siente como un error. No se siente como una mala decisión, se siente como estar haciendo lo correcto, y esa es precisamente la trampa. Porque cuando haces algo claramente incorrecto, es fácil cambiarlo, pero cuando haces algo que parece correcto, que todos recomiendan, que incluso te hace sentir bien contigo mismo, cuestionarlo se vuelve mucho más difícil. Y así es como millones de personas se quedan atrapadas durante años, invirtiendo pequeñas cantidades, celebrando pequeños avances, mientras en el fondo su situación financiera sigue prácticamente igual. No porque no sean capaces, no porque no tengan disciplina, sino porque están siguiendo un modelo que nunca fue diseñado para producir resultados significativos con cantidades tan pequeñas. Y entender esto es el primer paso para salir de ese ciclo invisible que mantiene a tantas personas ocupadas, pero no avanzando. El problema no es el interés compuesto. El problema es cómo te lo explicaron, porque el interés compuesto, en esencia, funciona exactamente igual para todos. El porcentaje es el mismo, la fórmula es la misma, las reglas no cambian. Pero lo que casi nadie te dice es que el resultado real no depende del porcentaje, depende del tamaño de la base sobre la que ese porcentaje trabaja. Y esa diferencia es la que lo cambia absolutamente todo. Imagina a 2 personas, misma edad, mismo país, mismo contexto económico. Ambas toman la decisión de invertir, ambas son constantes, ambas creen que están haciendo lo correcto. La primera invierte $100 al mes, la segunda invierte 1,000. A simple vista, parece solo una diferencia de 10 veces, pero en realidad,
Es una diferencia que crece de forma exponencial con el tiempo, porque no solo estás invirtiendo más, estás acelerando la velocidad a la que el dinero empieza a trabajar para ti. Después de los primeros meses, la diferencia parece pequeña. Incluso después de 1 o 2 años, puede que no se sienta tan impactante, pero a medida que pasan los años, algo empieza a cambiar. La segunda persona no solo tiene más capital, empieza a generar rendimientos que por sí solos ya son significativos. Es decir, llega un punto en el que el dinero que gana sin hacer nada empieza a acercarse, o incluso a superar, lo que la primera persona está aportando con esfuerzo cada mes. Y aquí es donde ocurre el verdadero punto de quiebre. Porque el interés compuesto no es mágico, es acumulativo, necesita masa crítica, necesita una base lo suficientemente grande para que el porcentaje genere resultados que se sientan en la vida real. Si esa base es demasiado pequeña, puedes aplicar el mejor rendimiento del mundo durante el tiempo que quieras. Y aún así, el resultado seguirá siendo irrelevante en términos prácticos. Ese es el detalle que casi nadie menciona cuando habla de empieza con lo que tengas. Sí, empezar es mejor que no hacer nada. Pero hay una diferencia enorme entre empezar y llegar a un punto donde el proceso realmente funciona. Porque puedes pasar años empezando, sin cruzar nunca ese umbral donde el interés compuesto deja de ser una idea bonita y se convierte en una herramienta real de construcción de patrimonio. Volvamos al ejemplo. Después de 10 años, la persona que invierte $100 al mes tendrá un capital que, aunque mayor que cero, no cambia su vida, no le da libertad, no le permite tomar decisiones diferentes. En cambio, la persona que invierte 1,000 al mes no solo tiene más dinero, tiene opciones, puede asumir riesgos calculados, puede aprovechar oportunidades, puede incluso reducir su dependencia del ingreso activo. Y esa es la verdadera función del interés compuesto. No es hacerte sentir bien viendo números crecer lentamente, es darte poder de decisión. Pero ese poder solo aparece cuando los resultados son lo suficientemente grandes como para importar. Y ahí es donde la mayoría de las personas se queda atrapada, porque se enfocan en el porcentaje, en la disciplina, en el tiempo, pero ignoran la variable más incómoda de todas, el tamaño de su inversión. Es más fácil creer que todo depende del tiempo, porque eso te permite pensar que con paciencia todo llegará. Pero la realidad es más dura. El tiempo amplifica lo que ya existe. Si tu base es pequeña, el tiempo amplifica esa pequeñez. Si tu base es grande, el tiempo amplifica esa ventaja. Por eso, cuando alguien dice, deja que el interés compuesto haga su trabajo, la pregunta real debería ser, ¿con qué base está trabajando? Porque no es lo mismo aplicar un 10% sobre 1,000 que sobre 100,000. No es lo mismo esperar 10 años con una base débil que con una base fuerte. Y entender esto cambia completamente la forma en la que ves tus decisiones financieras. Porque ya no se trata solo de ser constante, se trata de ser estratégico. Ya no se trata solo de invertir. Se trata de invertir lo suficiente para que el sistema funcione. En otras palabras, el interés compuesto no está roto, nunca lo ha estado. Lo que está roto es la forma en la que muchas personas lo están utilizando, porque están intentando construir algo grande con una base que nunca fue suficiente para sostener ese crecimiento. Y mientras no cambies esa base, puedes esperar todo lo que quieras, puedes ser disciplinado durante años. Pero el resultado seguirá siendo el mismo, progreso en apariencia, pero no en realidad. El segundo factor que casi nadie tiene en cuenta, y que cambia completamente el resultado de cualquier inversión, es la inflación. Porque mientras el interés compuesto trabaja a tu favor, haciendo que tu dinero crezca con el tiempo, la inflación trabaja en la dirección contraria, reduciendo el valor real de ese dinero de forma constante y silenciosa. Y aquí es donde la mayoría de las personas comete un error crítico. Confunden crecimiento nominal con crecimiento real. Ven que su inversión sube un 8%, un 10%, incluso un 12% en un año. Y automáticamente asumen que están avanzando. Pero lo que no ven es que al mismo tiempo, el costo de vida también está subiendo. La comida es más cara. La vivienda es más cara. Los servicios son más caros. Y ese aumento no espera a que tu inversión se ponga al día. Imagina esto. Estás invirtiendo en un fondo que te da un 9% anual. ¿Suena bien? ¿Suena sólido? Pausa, pero si la inflación en tu país es del 6%, tu rendimiento real no es 9, es apenas un 3%. Y ese 3%, aplicado sobre una base pequeña, produce una cantidad tan reducida que, en términos prácticos, no cambia nada en tu vida. Ese es el problema. No es solo que el crecimiento sea lento, es que el sistema completo está trabajando en tu contra sin que lo notes. Porque mientras tu capital crece poco a poco,
tus objetivos financieros se alejan cada vez más. El precio de una casa dentro de 10 años no será el mismo que hoy. El costo de vivir con tranquilidad no será el mismo. Y si tu inversión no crece lo suficientemente rápido como para superar ese aumento, en realidad estás perdiendo terreno, aunque los números en tu cuenta digan lo contrario. Y lo más peligroso de todo es que la inflación no se siente de golpe. No es un golpe fuerte que te obligue a reaccionar. Es lenta, progresiva, casi invisible. Un poco más caro hoy, otro poco el próximo mes. Y cuando te das cuenta, lo que antes era suficiente, ya no lo es. Y tu inversión, que parecía avanzar, ahora se siente completamente insuficiente. Piénsalo de esta manera. Si después de un año de disciplina invertiste constantemente y generaste 70 u 80 dólares de ganancia real, ¿eso cambia algo en tu vida? ¿Te da más libertad? ¿Reduce tu estrés financiero? ¿Te acerca de forma tangible a tus objetivos? La respuesta, en la mayoría de los casos, es no. Y aquí es donde la combinación se vuelve peligrosa. Una inversión pequeña, con un rendimiento real bajo, enfrentándose a una inflación constante. Es una batalla desigual, porque el interés compuesto necesita tiempo y volumen para ganar, mientras que la inflación solo necesita existir para empezar a quitarte poder adquisitivo desde el primer día. Esto explica por qué tantas personas sienten que, a pesar de estar haciendo todo bien, no avanzan. Porque no basta con que el dinero crezca, tiene que crecer más rápido que el mundo a tu alrededor. Y cuando no lo hace, el esfuerzo se diluye. La conclusión es incómoda, pero necesaria. No estás compitiendo solo contra el tiempo, estás compitiendo contra un sistema que constantemente empuja tus metas más lejos. Y si tu nivel de inversión no es lo suficientemente alto, el interés compuesto no solo pierde fuerza, pierde la batalla. Por eso, entender la inflación no es opcional. Es fundamental, porque cambia completamente la forma en la que interpretas tus resultados. Dejas de ver números y empiezas a ver poder adquisitivo real. Dejas de celebrar porcentajes y empiezas a cuestionar impacto. Y en ese momento, te das cuenta de algo que muchas personas tardan años en entender, que no se trata solo de invertir, sino de invertir lo suficiente para que, incluso después de la inflación, tu dinero realmente avance. El tercer problema no es matemático, es mental. Y es probablemente el más peligroso de todos, porque no se ve, no aparece en tu cuenta bancaria, no aparece en los gráficos de tu inversión, pero está en la forma en la que interpretas todo lo que está pasando. La mayoría de las personas no está fallando porque no invierte, está fallando porque confunde el acto de invertir con el resultado de invertir, y esa diferencia, aunque parece pequeña, es exactamente lo que separa a alguien que construye patrimonio real, de alguien que solo acumula números sin impacto, porque cada vez que apartas dinero, cada vez que ves que tu inversión crece aunque sea un poco, tu cerebro te recompensa. Te hace sentir responsable, disciplinado, en control. Y esa sensación es poderosa porque valida lo que estás haciendo. Te dice, vas por buen camino. Pero aquí está la trampa. Esa validación es emocional, no financiera. No tiene nada que ver con si realmente estás avanzando hacia tus objetivos. Solo refleja que estás siguiendo el proceso, no que el proceso esté funcionando. Y eso nos lleva al segundo error, la obsesión con los porcentajes. Las aplicaciones de inversión están diseñadas para mostrarte crecimiento en términos relativos. 8%, 10%, 12%. Números que suenan bien, que generan dopamina, que te hacen sentir progreso, pero esos porcentajes, por sí solos, no significan nada. Porque un 10% de una base pequeña sigue siendo una cantidad pequeña. Puedes ganar un 12% en un año, y aún así no poder cubrir ni una semana de gastos con ese rendimiento. Pero la mente no lo percibe así, la mente se enfoca en el porcentaje, no en el impacto real. Y mientras sigas midiendo tu progreso de esa forma, vas a seguir atrapado en una ilusión. Una ilusión donde todo parece avanzar, pero nada cambia de verdad. Donde el número sube, pero tu vida sigue igual. El tercer error es aún más sutil. Y es la falta de cuestionamiento. Cuando sientes que estás haciendo lo correcto, dejas de analizar si es suficiente, dejas de preguntarte si ese ritmo de crecimiento es compatible con la vida que quieres tener en el futuro. Porque es cómodo. Es cómodo pensar que el tiempo lo resolverá todo. Es cómodo creer que con disciplina, eventualmente llegarás. Pero esa comodidad es peligrosa, porque te mantiene en un sistema que puede no estar diseñado para llevarte a donde quieres. Imagina a alguien que lleva 5 años invirtiendo pequeñas cantidades. Ha sido constante, disciplinado. No ha fallado ni un mes.
Y un día decide mirar su saldo total. Ve una cifra que, aunque mayor que cero, no cambia nada. No le da opciones, no le da libertad, no le da seguridad real. Ese momento es devastador, porque no estás enfrentando un error reciente, estás enfrentando años de esfuerzo que no produjeron el resultado esperado. Y lo más duro no es el número, es darte cuenta de que podrías haber tomado decisiones diferentes si hubieras entendido esto antes. Y aquí está la verdad que casi nadie quiere aceptar. No basta con hacer lo correcto, tienes que hacer lo suficiente, porque en finanzas personales, el esfuerzo sin escala no produce resultados significativos. Esto no significa que invertir poco sea inútil como hábito. Significa que es insuficiente como estrategia si no evoluciona. Es un punto de partida, no un destino. Y el problema es que muchas personas se quedan ahí durante años, pensando que ya están en el camino correcto. Por eso, el cambio más importante no es aumentar tu inversión de inmediato. Es cambiar la forma en la que evalúas tu progreso. Dejar de preguntarte, ¿estoy invirtiendo? Y empezar a preguntarte, ¿esto me está acercando realmente a la vida que quiero? Porque cuando haces ese cambio, todo se vuelve más claro. Dejas de celebrar pequeños avances irrelevantes y empiezas a buscar resultados que realmente importan. Dejas de confiar en la sensación y empiezas a confiar en los números reales. Y en ese momento, sales de la ilusión. Entiendes que no estabas avanzando, estabas cómodo, y esa comodidad, pausa, era exactamente lo que te estaba manteniendo en el mismo lugar. Y aquí es donde todo cambia. Porque hasta ahora has visto el problema, has entendido por qué el interés compuesto no funciona como te dijeron, has visto cómo la inflación reduce tu avance y cómo tu propia mente puede engañarte, pero falta la pieza más importante de todo este sistema. Existe un punto, un número, un nivel de inversión mensual, que separa a las personas que simplemente invierten de las personas que realmente construyen patrimonio, y ese punto tiene un nombre, el umbral crítico. El umbral crítico no es una teoría complicada, no es un concepto abstracto. Es algo completamente práctico, es el monto mínimo que necesitas invertir de forma constante para que el interés compuesto deje de ser una idea bonita y empiece a producir resultados que se sienten en la vida real. Porque por debajo de ese umbral, todo lo que haces funciona en teoría, pero falla en la práctica. Tu dinero crece, sí. Tus inversiones generan rendimientos, sí. Pero el impacto en tu vida es tan pequeño que, después de años de disciplina, sigues exactamente en el mismo lugar. Y esto es lo que nadie te dice cuando te hablan de empieza con lo que tengas. Sí, empezar es importante. Pero si nunca cruzas ese umbral, puedes pasar 10 años haciendo lo correcto sin obtener resultados que justifiquen ese esfuerzo. Ahora, ¿qué pasa cuando cruzas ese umbral? Todo cambia. Porque en ese momento, el crecimiento deja de ser lento y casi invisible, y empieza a ser perceptible. Empiezas a ver cómo los rendimientos ya no son cantidades simbólicas, sino cifras que tienen sentido en tu vida diaria. Ya no se trata de ganar unos pocos dólares al año, sino de generar montos que pueden cubrir gastos reales, que pueden darte margen, que pueden darte opciones. Imagina 2 escenarios. En el primero, inviertes $100 al mes. Después de varios años, tu capital crece, pero los rendimientos siguen siendo pequeños, casi irrelevantes. En el segundo escenario, inviertes $800 o $1,000 al mes. El capital crece más rápido, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que los rendimientos empiezan a crecer sobre una base mucho mayor, y ahí es donde ocurre el verdadero cambio. Llega un punto en el que el dinero empieza a trabajar contigo, no solo para ti. Los rendimientos dejan de ser un extra, y se convierten en una parte significativa del proceso. Incluso puede llegar el momento en el que lo que ganas sin hacer nada empieza a competir con lo que aportas con esfuerzo cada mes. Ese es el punto donde el interés compuesto deja de ser lento y empieza a acelerarse, donde deja de ser invisible y empieza a sentirse, donde deja de ser una promesa y se convierte en una herramienta real. Y la diferencia entre estar por debajo o por encima de ese umbral no es lineal, es exponencial. No es solo que ganes más, es que el sistema entero empieza a funcionar de forma diferente. El tiempo empieza a jugar a tu favor de verdad, no solo en teoría. Por eso, cuando miras a personas que han logrado construir patrimonio significativo, muchas veces no es que tengan acceso a secretos especiales. Es que cruzaron ese umbral antes que los demás. Llegaron a un nivel donde cada año cuenta más, donde cada rendimiento se acumula sobre una base sólida, donde el crecimiento deja de ser frágil y empieza a ser consistente. Y aquí viene la parte más importante. El umbral no es el mismo para todos. Depende de tu país, de tu costo de vida,
de tu objetivo financiero, de la inflación que enfrentas, pero siempre existe. Siempre hay un punto a partir del cual el proceso cambia. La pregunta no es si estás invirtiendo. La pregunta es si estás por encima o por debajo de ese umbral. Porque si estás por debajo, puedes seguir siendo disciplinado, constante, paciente, pero el resultado seguirá siendo limitado. Y si estás por encima, incluso pequeños ajustes en el tiempo pueden producir cambios enormes en tu resultado final. Y entender esto cambia completamente tu perspectiva. Dejas de pensar en invertir como un hábito y empiezas a verlo como un sistema que tiene condiciones mínimas para funcionar. Dejas de enfocarte en empezar y empiezas a enfocarte en escalar. Porque al final, no se trata solo de estar en el juego, se trata de jugar en un nivel donde realmente puedas ganar. Ahora que entiendes que existe un umbral, la pregunta más importante es esta. ¿Cómo sabes si estás por encima o por debajo de ese nivel en tu propia vida? Porque este no es un concepto teórico, es algo que puedes calcular de forma concreta con información que ya tienes. Todo empieza con una decisión clara. Definir cuál es tu objetivo financiero mínimo significativo. No el número ideal que suena bien, no la fantasía de ser millonario sin contexto, sino una cifra real que, en tu situación actual, cambiaría tu vida de manera tangible. Puede ser tener suficiente dinero para cubrir un año de gastos sin trabajar, comprar una vivienda o simplemente reducir la presión financiera mensual. Ese número es tu punto de referencia. El segundo elemento es entender tu rendimiento real. No el que ves en anuncios o aplicaciones, sino el que queda después de la inflación. Porque si tu inversión genera un 10% anual, pero la inflación es del 7%, tu crecimiento real es apenas del 3%. Y ese número cambia completamente el cálculo, porque define la velocidad a la que tu dinero realmente avanza en el mundo real. Y el tercer factor es el tiempo, pero no cualquier tiempo, un horizonte que tenga sentido para tu vida. En la mayoría de los casos, estamos hablando de 10 años. ¿Por qué? Porque es un periodo suficientemente largo para que el interés compuesto actúe, pero lo suficientemente corto como para que el resultado tenga impacto en tu vida activa, no solo en un futuro lejano que no puedes controlar. Con estos tres elementos, objetivo, rendimiento real y tiempo, puedes aplicar una regla muy simple, pero extremadamente poderosa. Tu inversión mensual debe ser lo suficientemente alta como para que, en ese horizonte de 10 años, alcances o superes tu objetivo financiero. Si haces ese cálculo y descubres que con tu nivel actual de inversión no llegas, esa es la señal más clara de que estás por debajo del umbral crítico. No importa cuánto tiempo sigas, no importa lo constante que seas, el resultado no va a cambiar de forma significativa. Piénsalo de esta manera. Si hoy tu objetivo es acumular el equivalente a 1 millón en tu moneda local, y con tu nivel de inversión actual, solo llegarías a 300,000 después de 10 años, no estás avanzando hacia tu meta, estás construyendo algo que nunca será suficiente. Y ese es el tipo de claridad que muchas personas evitan, porque obliga a tomar decisiones incómodas. Pero esa incomodidad es precisamente lo que necesitas, porque en el momento en que ves los números con honestidad, dejas de confiar en sensaciones y empiezas a trabajar con realidad. Ya no se trata de hacer lo que puedes, se trata de hacer lo que es necesario para llegar a donde quieres. Este ejercicio no es para desmotivarte, es para darte control, porque una vez que conoces tu número, puedes ajustar tu estrategia. Puedes decidir si necesitas aumentar tu inversión, cambiar tu objetivo o extender el tiempo. Pero lo más importante, dejas de moverte sin dirección. Y eso cambia todo, porque la mayoría de las personas invierte sin saber exactamente a dónde va, solo esperando que, con suficiente tiempo, las cosas funcionen. Pero cuando defines tu objetivo, entiendes tu rendimiento real y ajustas tu inversión a ese contexto, el proceso deja de ser una apuesta y se convierte en un sistema. Un sistema donde cada decisión tiene sentido, donde cada mes cuenta y donde sabes, con claridad, si estás construyendo algo que realmente puede transformar tu vida o si simplemente estás manteniendo una ilusión que no te llevará a ningún lugar diferente. Ahora que ya sabes si estás por debajo o por encima del umbral, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué puedes hacer al respecto sin necesidad de ganar mucho más dinero? Porque aquí es donde la mayoría de las personas se bloquea. Piensa que la única solución es aumentar el ingreso de forma radical, y como eso no ocurre de inmediato, no hace nada. Pero esa idea, aunque parece lógica, es incompleta. Porque en la mayoría de los casos, el problema no es solo cuánto ganas, es cómo estás utilizando lo que ya tienes. Y ahí es donde aparece la primera estrategia, la más simple, pero también la más ignorada: reorganizar tu flujo de dinero.
Si analizas con honestidad tus gastos mensuales, vas a encontrar algo que muchas personas descubren cuando hacen este ejercicio por primera vez. Entre un 15% y un 25% de su ingreso se va en cosas que no aportan un valor real a su vida. Suscripciones que no usan, compras impulsivas, salidas que no recuerdan, gastos pequeños que parecen inofensivos, pero que, acumulados, tienen un impacto enorme. Y no se trata de vivir con restricciones extremas. Se trata de tomar decisiones conscientes, porque cada dólar que rediriges desde un gasto sin impacto hacia tu inversión te acerca al umbral, y cuando cruzas ese umbral, todo empieza a cambiar. Imagina que hoy estás invirtiendo 100 al mes, y después de ajustar tu presupuesto, logras liberar 200 adicionales. No parece una diferencia enorme, pero en términos de sistema, es un salto completo de nivel, porque no solo estás invirtiendo más, estás acelerando el momento en el que el interés compuesto empieza a tener efecto real. La segunda estrategia es aún más poderosa, y casi nadie la aplica de forma consciente. El escalado automático de tu inversión. Esto significa que cada vez que tu ingreso aumenta, por pequeño que sea ese aumento, una parte de ese incremento se destina automáticamente a tu inversión. Porque aquí ocurre algo muy importante. Cuando ganas más dinero, tu cerebro intenta adaptarse rápidamente a ese nuevo nivel. Empiezas a gastar más, a mejorar tu estilo de vida, a normalizar ese ingreso adicional. Y si no tomas una decisión previa, ese aumento desaparece sin dejar rastro en tu patrimonio. Pero si decides antes, que por ejemplo, el 50% de cada aumento va directamente a tu inversión, cambias completamente la dinámica. Porque ese dinero nunca llega a convertirse en gasto, nunca entra en el ciclo de consumo, se convierte directamente en crecimiento. Y con el tiempo, este hábito tiene un efecto acumulativo enorme. Lo que empieza como un pequeño ajuste, se convierte en una diferencia significativa en tu nivel de inversión mensual. Y sin darte cuenta, te acercas cada vez más al umbral, o incluso lo superas. La tercera estrategia es más profunda, porque no es solo financiera, es mental. Se trata de cambiar el orden en el que tomas decisiones con tu dinero. La mayoría de las personas hace esto. Gana, gasta, y luego invierte lo que sobra. Pero lo que sobra, casi siempre es poco. El cambio real ocurre cuando inviertes primero. Y después organizas tu vida con lo que queda, no como una restricción, sino como una prioridad, porque en ese momento, la inversión deja de ser opcional y se convierte en parte de tu estructura financiera. Y esto no se siente como sacrificio. Se siente como control, porque ya no estás reaccionando a lo que pasa con tu dinero, estás decidiendo hacia dónde va desde el principio. Al final, no necesitas una transformación radical de tu vida para cruzar el umbral. Necesitas pequeños cambios, pero aplicados con consistencia y dirección. Ajustes que, vistos de forma aislada, parecen menores, pero que juntos cambian completamente el resultado. Porque el objetivo no es solo invertir más. Es construir un sistema que te lleve de forma inevitable a un nivel donde el interés compuesto deje de ser una promesa y se convierta en una fuerza real en tu vida. Después de todo esto, imagina dos personas dentro de 10 años. No son muy diferentes a ti, tienen la misma edad, empezaron en un punto parecido, vivieron en el mismo contexto económico, pausa interna, pero tomaron decisiones distintas en un momento clave. La primera persona hizo lo que parecía correcto. Invirtió pequeñas cantidades, fue constante, disciplinada, nunca dejó de hacerlo. Pausa. Y después de 10 años, tiene un capital. Existe. Es real. Pero no cambia nada. No le da libertad, no reduce su estrés, no le permite tomar decisiones diferentes. Sigue dependiendo completamente de su ingreso. Sigue sintiendo que está a un problema de distancia de volver a empezar. La segunda persona. Pausa. Entendió algo que la mayoría ignora. No se conformó con estar invirtiendo. Se aseguró de estar invirtiendo lo suficiente. Ajustó su sistema. Reorganizó su dinero. Aumentó su nivel de aporte hasta cruzar el umbral. Y 10 años después, pausa, no solo tiene más dinero, tiene margen, tiene opciones. Puede decir que no a lo que no le conviene. Puede tomar decisiones sin la presión constante del dinero. Puede ver el futuro con una tranquilidad que antes parecía imposible. La diferencia entre estas dos personas no fue la suerte, no fue el talento, ni siquiera fue la disciplina, porque ambos fueron disciplinados. La diferencia fue una sola. Pausa, el tamaño de sus decisiones. Uno jugó el juego. Pausa. El otro jugó para ganar. Y eso es lo que cambia todo. Porque cuando entiendes esto, dejas de ver la inversión como una tarea más,
y empiezas a verla como una palanca real de transformación. Dejas de medir tu progreso en meses y empiezas a medirlo en impacto. Al final, no se trata de cuánto tiempo llevas invirtiendo. Se trata de si ese tiempo está construyendo algo que realmente puede cambiar tu vida. Porque el esfuerzo, pausa sin la escala correcta, no transforma nada. Pero cuando ambos se alinean, el resultado deja de ser lento y empieza a ser inevitable. ¿Y ahora la decisión es tuya? Porque ya no estás en el mismo punto que hace unos minutos. Ahora sabes que no se trata solo de invertir, se trata de invertir lo suficiente para que todo esto tenga sentido. Así que quiero que hagas algo simple, pero muy importante. Escribe en los comentarios una sola cosa. ¿Cuánto vas a aumentar tu inversión este mes? No mañana, no algún día, este mes, porque ese número es el primer paso real para cruzar ese umbral del que hemos hablado. Y si este video cambió la forma en la que ves tu dinero, suscríbete al canal, porque en el siguiente video te voy a mostrar algo aún más importante. Los activos específicos que pueden acelerar este proceso y ayudarte a llegar a ese nivel mucho más rápido de lo que imaginas. Recuerda esto. No estás tan lejos como crees, pero tampoco vas a llegar si sigues haciendo lo mismo. El cambio empieza hoy. Con una decisión concreta,